¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más locas y menos conocidas de la Guerra Fría. Una de esas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero que fue aterradoramente real. Sí, así como se oye. En 1958 el gobierno de Estados Unidos tenía un plan ultra secreto, claro, para detonar una bomba atómica en la mismísima Luna. Y no es una película ni una novela. Estamos hablando de un plan formal, detallado, que existió en el punto más álgido de la carrera espacial. Ok, vamos a la primera parte, el pánico del Sputnik, porque, para entender cómo se llega a una idea pero tan descabellada, primero hay que entender el miedo absoluto que se apoderó de Estados Unidos en esa época. Y todo empieza aquí. Fíjense en las fechas. 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik. De repente, el mundo entero escucha ese famoso beep beep. Pero en Estados Unidos, ese sonido no se interpretó como un logro científico. No, para nada. Se escuchó como una amenaza mortal. La lógica era simple y aterradora. Si podían poner un satélite sobre sus cabezas, podían poner una bomba. Así que la presión para dar una respuesta, era brutal. Y de esa presión, de ese miedo, nació el proyecto A-119. Esta pregunta del presidente Eisenhower lo resume absolutamente todo. ¿Qué podemos hacer para demostrar que no estamos atrás? Ojo, la palabra clave es demostrar. No se trataba de ciencia, se trataba de percepción. Era una búsqueda desesperada por un golpe de efecto, una demostración de poder que por un lado calmara el pánico en casa y por otro le mandara un mensaje muy claro al resto del mundo. Bien, entramos a la segunda parte, dentro del proyecto A-119. Así que, con toda esa presión encima, nació una idea bastante radical. Vamos a ver en qué consistía exactamente este plan secreto. El nombre del plan era Proyecto A-119, y aquí está el detalle clave de todo esto. El objetivo no era militar ni estratégico, o sea, no querían destruir nada en la Luna. La meta era puramente psicológica. Se trataba de montar un espectáculo, una demostración de poder que se pudiera ver desde la Tierra, un destello de luz que le gritara al mundo entero, miren de lo que somos capaces. Y ojo que esto no fue obra de unos militares a los que se les fue la mano. No, el equipo científico estaba liderado por un físico nuclear de 31 años llamado Leonard Rifle. Un tipo muy respetado que de hecho había trabajado con el mismísimo Enrico Fermi, el padre del reactor nuclear. Estamos hablando de que eran las mentes más brillantes del país, trabajando bajo una presión, imagínense. Y el plan era súper detallado, ¿eh? Miren, paso 1, el cohete. Se usaría un Juno 2 para lanzar la carga. Paso 2, la bomba. Sería una W-25, una bomba atómica ligera de 1.7 kilotones. Tercero, el viaje, que tomaría unos 2 días y medio. Cuarto, la detonación. La bomba explotaría justo al impactar con la superficie. Y el quinto y último paso, el mensaje. Un destello de luz visible desde la Tierra que declararía la superioridad de Estados Unidos. Así de simple y así de aterrador. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y quiénes estaban en este equipo de físicos calculando los detalles de la explosión? Bueno, aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque entre ellos había un nombre que seguro les va a sonar. Un estudiante de posgrado de 24 años llamado Carl Sagan. Sí, el mismo Carl Sagan que décadas después nos inspiraría con Cosmos y nos hablaría de la paz y de nuestro pálido punto azul. Pues en 1958, uno de sus primeros trabajos fue calcular cómo se dispersaría la nube de polvo y los gases tras la explosión nuclear en la Luna. Es un contraste fascinante, la verdad, y nos muestra lo complicado que era ese momento histórico. Pasemos a la tercera parte. ¿Por qué nunca sucedió? Porque, claro, con un plan tan detallado, un equipo de genios y la tecnología casi lista, la pregunta es obvia. ¿Por qué no hay un cráter nuclear en la Luna con la bandera de Estados Unidos? Pues porque básicamente era una receta para el desastre. Miren esto. Primero, la contaminación. La bomba habría irradiado la superficie lunar para siempre. Segundo, el riesgo de un fallo. Había un 40% de probabilidades de que el cohete fallara y dejara caer una bomba nuclear en la Tierra. Imagínense. Tercero, la reacción soviética. Podían confundirlo con un ataque y desatar una guerra nuclear. Y ni hablar de la opinión pública mundial que seguramente respondería con horror, no con asombro. Era, en pocas palabras, un acto de vandalismo científico. Pero, más allá de todos esos riesgos evidentes, el verdadero golpe de gracia para el proyecto A-119 llegó en esta fecha clave: la creación de la NASA. Al ser una agencia civil, el enfoque de la carrera espacial cambió radicalmente.
Pasó de ser un espectáculo militar, una demostración de fuerza, a convertirse en una búsqueda científica. El objetivo ya no era asustar, era explorar. Y en esa nueva visión, un plan como bombardear la Luna simplemente ya no tenía cabida. La ciencia le ganó al miedo. Y esta comparación lo dice todo, ¿no? Había dos caminos. Por un lado, el proyecto A-119, que era un trofeo del miedo, un destello de luz de un solo segundo, un acto de vandalismo cósmico. Y por el otro, el programa Apolo, que se convirtió en un trofeo de esperanza, en un salto gigante para la humanidad, en una misión de paz. Afortunadamente, la historia eligió el segundo camino. Bueno, cuarta sección, lecciones desde el abismo. O sea, ¿qué podemos aprender de esta catástrofe que por muy poco logramos evitar? Pues una de las primeras lecciones es que el miedo extremo no es exclusivo de un solo bando. Y es que esta locura no fue solo estadounidense. Años más tarde se supo que la Unión Soviética tenía un plan casi idéntico, el proyecto E4. Mismos objetivos, misma idea. Esto demuestra que no era un tema de un país, sino de la paranoia que dominaba toda una era. Por suerte, esta carrera hacia la locura ayudó a que la sensatez se impusiera y llevó a la firma del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967. Este acuerdo, que sigue vigente, prohibió las armas nucleares en el espacio y convirtió a la Luna y a todo el espacio en un santuario protegido, una zona desmilitarizada. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Bueno, con varias cosas. Primero, que el miedo extremo puede llevarnos a conclusiones totalmente irracionales. Segundo, que la transparencia en la ciencia es una gran protección contra el desastre. Tercero, que el derecho internacional, cuando se toma en serio, puede prevenir catástrofes. Y por último, que las mentes más brillantes pueden cambiar de rumbo, como lo demostró la increíble vida de Carl Sagan. Y esto nos lleva a la última parte, la Luna que salvamos. Una reflexión final sobre el legado de esta historia increíble. Piensen en esto por un segundo. Solo 11 años después de que se concibiera el plan para bombardearla, la humanidad llegó a la Luna. Y en lugar de dejar un cráter radioactivo, la tripulación del Apolo 11 dejó esta placa con un mensaje: vinimos en paz en nombre de toda la humanidad. Es que el contraste no podría ser más grande. Pasamos de querer dejar una cicatriz de guerra a dejar un símbolo de paz para toda la especie. Y cerramos con esta reflexión que nos trae al día de hoy. La humanidad se está preparando para volver a la Luna con el programa Artemis y otros proyectos. Y la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Hemos aprendido de verdad las lecciones del pasado? ¿La Luna seguirá siendo un santuario de paz y ciencia? ¿O volverán esas viejas tentaciones de usarla como un escenario para demostrar poder? La historia del proyecto A-119 es un recordatorio muy potente de todo lo que está en juego.